So this is a common problem. Entonces este es un problema común. I mean, realistically, Entonces what's realistamente, more important for you? ¿qué es más importante para usted? Prasadam or japa? ¿El prasadam o la yapa? I'm not going to answer the question for you, Yo no voy a responder esa pregunta por ustedes, but I'm sure when it's time for prasadam, pero estoy seguro que cuando es la hora del prasadam, if your rounds aren't done, si sus rondas no están hechas, most of us would prefer to take prasadam. la mayoría de nosotros preferiríamos tomar prasadam. And what's more important for you? ¿Y qué es más importante para usted? Good prasadam or good japa? ¿Un buen prasadam o una buena yapa? Hard to admit. Difícil de admitir. We're okay with bad japa, but we're not okay with bad prasadam. Estamos ok con una mala yapa, pero estamos bien con un buen prasadam. Estamos mal con un mal prasadam. That's a problem, Ese es el problema, isn't it? ¿cierto? Because the holy name is the Yuga Dharma. Porque el santo nombre es el dharma de esta yuga. So if we're going to compromise or minimize something in our spiritual life, it definitely shouldn't be that. Entonces, si vamos a comprometer algo en nuestra vida espiritual, definitivamente no debiese ser eso. So when you're looking at where you need to cut corners, Entonces, cuando usted está mirando, cuando está minimize something, acorralado, tiene que minimizar algo, Como acortando camino, cut corner, como tomando un atajo, yeah, or you're looking for somewhere to save time, o mirando alguna forma de ahorrar tiempo, or looking for somewhere where you don't have to put so much energy into, o buscando algo en lo cual usted no tiene que poner tanta energía, don't look to japa. no miren a la yapa. And so many of us, Entonces, muchos de nosotros, unfortunately, desafortunadamente, don't see japa as that important. no vemos la yapa como tan importante. You know, there was one time Entonces, había una vez, a devotee was only sleeping 4 hours. un devoto estaba durmiendo solo 4 horas He was very busy. y estaba muy ocupado. And he was only chanting half his rounds. Y estaba cantando solamente la mitad de sus rondas. So Prabhupada came to the temple, and I think he could sense that some people weren't chanting rounds, so when he came to the temple he asked, who's not chanting their rounds? Entonces, pues, si la Prabhupada vino al templo y él pudo percibir que algunas personas no estaban cantando sus rondas, entonces él preguntó si había alguien que no estaba cantando la ronda. So the devotees said, Prabhupada, I'm only sleeping 4 hours. I don't have time to finish my rounds. Entonces el devoto dijo, pues yo en verdad estoy durmiendo 4 horas, yo no tengo tiempo para terminar las rondas. And Prabhupada said something very heavy. Y la Prabhupada dijo algo muy pesado. He said, then you should sleep less. Entonces debieses dormir menos. Now, I take it that he didn't mean it practically. He meant as a principle, that you have to chant your rounds, even if it means you're only sleeping 3 hours. Entonces, desde un punto de vista práctico, lo que si la Prabhupada en realidad quería decir es que tú tienes que cantar tus rondas, aunque eso signifique dormir solamente 3 horas. So that's a principle. Not that we could exist on 3 hours, but in principle. Eso es como en principio, porque no es como que nosotros vamos a dormir 3 horas, pero en principio. So that means it must be important. Entonces eso quiere decir que debe ser importante. Now we have another problem. Entonces tenemos otro problema. So let's say, you say, I understand it's important, and I'm going to give the early morning hours to chanting. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo entiendo que es importante, entonces le voy a dar las horas de la madrugada a cantar. It's possible Es posible to do that hacer eso and still not give importance to your chanting. y aún así no darle importancia a su canto. Then you would say, well, if I set aside, let's say 5:30 to 7:30 every day to chant, how could it be that I'm not giving importance to the holy name? Entonces ustedes se dirían, bueno, pero si yo en verdad estoy apartando ese tiempo como entre las 3:30 y las 7:30 para cantar, ¿cómo es posible que entonces que yo no le esté dando importancia al canto del santo nombre? Because, ¿Por qué? ¿por qué? Because you could be totally unattentive
and you could be totally distracted. Porque usted puede estar completamente desatento y completamente distraído. You could be thinking about so many things you have to do. Usted puede estar pensando en tantas cosas que tiene que hacer. And that would mean you're not giving importance to your chanting, even though you're giving importance to your chanting by doing it early in the morning. Entonces eso quiere decir que usted en realidad no le está dando importancia a su canto, aunque le está dando importancia apartándole ese tiempo para cantar la llama. Does that make sense? Eso no tiene sentido. Yes? Everyone still breathing? Todo el mundo está todavía respirando. I need some response. Does that make sense? Y esa es la respuesta. ¿Hace sentido? So that would be there's a symptom Entonces hay un síntoma that we don't understand the importance of japa. por el cual nosotros se ve que no ponemos importancia, no le damos importancia a la llama. And then the importance just becomes to finish and just to chant 16 rounds Y de ahí la importancia de terminar de cantar las 16 rondas and get them done y terminarlas somehow or other. de una manera u otra. You have that saying? Somehow or other? From one way or another. Yeah. Just get them done. They don't have to be good rounds. They just have to get them done. Entonces, no es que ellas tengan que ser buenas rondas, solamente termínelas. So that's like one stage of understanding importance. I get up every morning, I chant 16 rounds. 16 is important. Entonces, esa es como una forma de entenderlo, un nivel de entenderlo. Yo me levanto temprano todos los días y canto 16 rondas y 16 rondas es importante. But during that time you're chanting your 16, your mind and heart are not really connected to your chanting. Pero entonces, durante el canto de esas 16 rondas, su mente y su corazón en realidad no están conectados al canto. Why would that happen? ¿Por qué pasaría eso? Well, one reason it could happen is because you think, if I chant 16 rounds, everything's good. Entonces, la razón por la cual pasa eso es porque usted piensa que si yo canto 16 rondas, todo va a estar bien. My mind could be somewhere else, my heart could be somewhere else, but at least I chanted 16 rounds. Mi corazón puede estar en otro lugar, mi mente también, pero al menos estoy cantando 16 rondas. And after all, Prabhupada said, if you chant 16 rounds, you go back to Godhead. Y después de todo, pues la Prabhupada dijo que si usted canta 16 rondas, pues irá de vuelta al Supremo. But not those kind of 16 rounds. Pero no esa clase de 16 rondas. So you're at the Vaikuntha gate and you show your certificate. 16, it's how you show your calendar. Say every day 16 rounds, 4 principles. And they're saying, no, you can't come in. Entonces imagínense que usted está en la puerta de Vaikuntha y usted muestra como su certificado, su horario. Mire, yo me canté 16 rondas todos los días y le van a decir, no, usted no puede entrar. And you're arguing with them. Y usted está alegando con ellos. And you're saying, I chanted 16 rounds every day. Y usted les dice, pero ¿cómo si yo sí canté 16 rondas todos los días? And they start laughing. Y ellos se le van a reír. So you call those rounds? ¿Usted llama eso rondas? You're just a clown. That's clown japa. Este es como un payaso, eso es como japa de payaso. That's not real japa. Eso no es japa real. It had nothing to do with real japa. Eso no tiene nada que ver con japa real. That was just a number. Eso es como solo un número. It's like you can do push-ups Es como usted puede hacer abdominales with your arms like this, con sus flexiones. like this. Con sus brazos. So that you're going all the way. Y puede Yeah. hacer el trayecto completo. Or you can do them with your arms like this. O los puede hacer con sus brazos así. So you're just going like this. You Y can, solamente hace ese pedazo. Prabhu, I can do 100 push-ups. Yeah, but this 100 is like 20 of these. Y entonces usted dice, yo estoy Or haciendo maybe como, not even. Maybe not even. como 100 flexiones de estas, pero eso hace como 20 de las de verdad. So Y ni eso. So I tell you, you need to do 100 push-ups, and you do 100 every day, and I see you a month later, and you're still just flabby. You have no muscle. And you say, I did it every day. Entonces yo le pongo de tarea que haga 100 flexiones así, y usted hace sus flexiones cortitas, y después de un mes yo lo veo y lo veo que todavía está todo flacuchento y blandengue. Yeah, you did 100, but you did them the wrong way. Sí, usted hizo 100, pero hizo 100 incorrectas. So you didn't develop your muscles. Entonces usted no desarrolló ningún músculo. So that's important to understand. Entonces es importante Because entender some of us think que algunos de nosotros pensamos 16 is a magic number. 16 es un número mágico. Just get 16 and then like
the whole universe becomes, different. It's not like that. Haga 16 y el universo entero se volverá diferente. And of course, there's benefit, no doubt. Por supuesto hay un beneficio, no hay ninguna duda al respecto. But you're not going to get a sunburn at 7:30 a.m. Pero, por ejemplo, usted no se va a broncear ni se va a quemar la piel a las 7:30 de la mañana. Right, or suntan. A un bronceado de piel. Prabhu, I go in the sun every day for half hour, but I don't have a suntan. Pero Prabhu, si yo voy al sol todos los días por media hora y no me bronceo. Yeah, you go from 7:30 to 8. The sun hasn't risen yet. It's just Pero usted va it's just como coming up. como de 7:30 a 8, el sol ni siquiera ha salido, está saliendo hasta ahora. So that's like sunrise japa. Eso es como japa del amanecer. No suntan. No hay bronceado. And you say, well, I do this every day. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo lo hago todos los You say, días. it looks like you've been staying inside. It doesn't look like you're outside. Pues parece como que te quedaste encerrado, no parece como que hubieses estado afuera. So that example is given in Shastra. Entonces ese ejemplo está dado en los shastras. That's namabas, Eso es namavas, little sun. poquito sol. There's not much. No es tanto. Not enough to get sunburn. No suficiente como para broncearse, quemarse. And pure chanting is noontime. Y el canto puro es noontime. In Chile in the summer. Y el canto puro es el tiempo de estar al sol en Chile y en verano. That's pure chanting. Eso es el canto puro. Sunburn will happen very quickly. Entonces una quemada de la piel va a pasar muy rápidamente. So I also see it Yo también lo veo in a similar way to taking darshan of the deity. en una forma similar como tomar darshan de las deidades. You could stand in front of the deity for half an hour, Usted se puede parar al frente de la deidad por media hora and not much may happen, y no va a pasar gran cosa, or much may happen, o mucho puede pasar. depending on how you're looking at the deity Depende de cómo usted vea la deidad and what's going on in your heart, y lo que está pasando en su corazón, right? ¿cierto? Yes, you have that experience? ¿Sí? ¿Han tenido esa experiencia? So it's the same deity, Es la misma deidad, but you're different. pero usted es diferente. Same holy name, Mismo santo nombre, chanted differently. cantado de manera diferente. So we have the tendency to think, well, it's the holy name, so you just chant it and it works. Entonces nosotros tenemos la tendencia a pensar, bueno, es el santo nombre, solamente cántelo y funcionará. Well, if it works, why is that Prabhu sitting in the corner snoring with his hand in his bead bag? Entonces, si funciona así, ¿por qué ese Prabhu está ahí roncando con la mano dentro de la llama? And why is that Prabhu sitting over there crying ¿Y por qué ese Prabhu está sentado allí in ecstasy? llorando de éxtasis? Same holy name, El mismo santo nombre, taken in a different consciousness. tomado de una conciencia diferente. So Entonces, this is very important to understand. es muy importante entender. So I have Yo coined a term for this. he acuñado un término para esto. You have to translate it into Spanish. Ustedes lo van a traducir esto en español. It's called just chanting. Esto se llama cantar simplemente. Cantar simplemente? ¿No? Simplemente cantar. Simplemente cantar. Simplemente cantar. And the other one is what? Actualmente cantar? Actualmente cantar. Or verdad cantar? Really chant? To really chant? Yeah, really. Cantar realmente. So you ask yourself, Entonces usted se pregunta a sí mismo, my dear self, mi querido yo, are you just chanting or are you actually chanting? ¿tú estás nomás cantando o estás realmente cantando? Well, what's the difference? ¿O cuál es la diferencia? If I'm just chanting, Si estoy cantando solamente, I'm just chanting. yo estoy solamente cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. This is kind of just chanting. Es como cantando nomás. Just trying to get my rounds done. Nomás tratando como terminar la ronda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Just chanting. Solo cantando. Not really deeply absorbed.
No en realidad muy profundamente absorbido, not really praying for pure bhakti. no muy apegado a tener bhakti puro. The mood is more like, gotta get my rounds done. El humor es más como de tengo que terminar las rondas. You know the feeling. Usted sabe el sentimiento. The day's getting late, El día se está terminando, got a lot to do, tengo mucho que hacer, gotta get my rounds done. tengo que terminar mis rondas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Just chanting. Solo cantar. And when you think about it, Y cuando usted lo piensa, especially when you begin chanting, especialmente cuando usted empieza a cantar, unless you're given instruction a menos que se le hayan dado instrucciones into the mood of japa, dentro del humor de la yapa, and many of the things you'll learn today, y muchas de las cosas que ustedes aprendan hoy, you just chant. usted solamente canta. And my analysis of just chanting is basically you start chanting in the same consciousness in the frame of mind that you go through the whole day with. Nothing changes before you start chanting. It's the same thing. En mi opinión es que eso es una yapa que es cantada como en la misma conciencia con la que usted hace todo el resto de las cosas durante el día. For example, we have maybe 60,000 thoughts a day. Por ejemplo, probablemente nosotros tenemos 16,000 pensamientos por día. And psychologists say basically we're recycling about 300 thoughts. We have 60,000, but most of them are the same 300 or so. Entonces los psicólogos dicen que básicamente de los 16,000 pensamientos nosotros estamos como reciclando, repitiendo una y otra vez, como 3,000 pensamientos de esos. Usually dealing with a lot of worries, concerns we have. Usualmente lidiando con muchas preocupaciones. And so here's the problem, Entonces, aquí está el problema. and I'm sure you can relate to this. Y estoy seguro que ustedes lo van a poder relacionar. The mind's just going all day, recycling these worries, La mente va todo el día reciclando esas preocupaciones whatever typically goes through your mind. con lo que típicamente va en su mente. And then you put your hand in your bead bag, Y después usted pone la mano dentro de la bolsita de su yapa and absolutely nothing changes. y absolutamente nada cambia. The frequency, everything's just the same. La frecuencia, todo es exactamente igual. And you start to do JC, what do we call it? SC, siempre cantar. You start doing SC japa. Y usted empieza a hacer una yapa del modo SC, siempre cantar. Simplemente. You just start chanting. And because your consciousness is similar Y porque su conciencia es similar to the way it normally is, a lo que normalmente es, after a while, después de un rato, you start chit-chatting, usted chit-chat, empieza a parlotear or checking your phone, o revisar su teléfono or looking at your fingernails, o mirarse las uñas or something because that's what we normally do. o cualquier cosa de esas porque eso es lo que normalmente hacemos. So what's kind of happening is everything's staying normal as usual, Entonces lo que pasa es que todo permanece normal como siempre and as some devotees say, y algunos de otros dicen we've just added background music nosotros solamente le agregamos como música de fondo to the movie of our life. a la película de nuestra vida. So everything's the same, it's just this background score, Hare Krishna, Hare Krishna. But the foreground is the same. Entonces todo es lo mismo, es como del fondo, Hare Krishna, pero lo que está enfrente es lo mismo. Can you relate to that? ¿Se pueden relacionar con eso? Sí. ¿Identificar con eso? Can you relate to that? Sí. Does that make sense? Yes. So, in life, En la vida we do different things. nosotros hacemos diferentes cosas And when we do different things, they require different moods. y cuando hacemos diferentes cosas ellos requieren diferentes humores. So, let's say you're a professional athlete. Entonces digamos que usted es un atleta profesional. When you go to compete, you're in a certain consciousness, competitive consciousness. Cuando usted va a competir, usted está en una cierta conciencia, una conciencia de competencia, de competitividad.
Maybe you're a professional boxer. Probablemente usted sea un boxeador profesional. And when the match starts, you look like this. Y cuando empieza la pelea, usted luce como... But when you go home to play with your 5-year-old child, you're, how's it going? Right? It's a different mood. You can't go home like this, look at your kid and go. Pero cuando usted va a su casa a jugar con su niñito de 5 años, usted está como... No va a ir a la casa mirando a su niño de 5 años así. Right? Everything has a mood. Todo tiene un humor. And you can't go up to your wife like that either. Usted tampoco puede ir a su esposa así You have tampoco. to smile and embrace. Usted tiene que sonreír, abrazar. Everything has a mood. Tener ese humor. So, japa has a mood. Entonces la yapa tiene también un humor. And once you understand the mood, Y una vez que usted entiende el humor, then before you chant, entonces antes de que usted cante, you can prepare yourself to get in that mood. usted puede prepararse a usted mismo a ponerse en ese humor. Maybe another example. Otro ejemplo. You're working, and at your work, there's so many things you're dealing with and so many anxieties. Usted está trabajando y en su trabajo tiene tantas cosas para lidiar y tantas ansiedades. When you come home, you have to get rid of all that so you can walk in the house and not carry your work into the house. You have to come into family mode, and so you leave all that. Entonces cuando usted regresa a casa, usted tiene que ponerse en un humor familiar para dejar todo el trabajo en el trabajo. Or you're going to go see your Guru Maharaj, O usted va a ir a ver a su Guru Maharaj. and you're with your friends and you're joking and Haribo Prabhu, you know. But when you walk in to see your Guru Maharaj, it's like, Guru Maharaj, you know, it's sober. It's a different mood. Por ejemplo, usted está con sus amigos, ¿Eh? está ahí como ahí molestando a Haribo Prabhu, pero si usted se va a ir a ver a su Guru Maharaj, usted ya entra en otro humor. Hare Krishna Guru Maharaj. Es un humor sobrio. Where's your mic? Here. No, this one. Ahí está. Okay. So, that's good. No, that's fine. Vaya. Should go up. No. Ahí. Amo No, justo. Should go. Here. That's okay. Yeah, that's fine. So the question is, Entonces la pregunta es, what's the mood? ¿cuál es el humor? What's the shift you make when you put your hand in your bead bag? ¿Cuál es el cambio que usted hace cuando usted pone su mano en la bolsa de yapa? Well, let's ask an embarrassing question. Y eso nos lleva a una pregunta comprometedora. This morning, Esta mañana, when you put your hand in your bead bag, cuando usted puso su mano en la bolsita de la yapa, how many of you made a shift? ¿cuántos de ustedes hicieron un cambio? Raise your hand. Levanten su mano. Oh, that's good. Está bien. Okay. And what was the shift that you made? ¿Y cuál fue el cambio que hicieron? Tratar de empoderar la energía como de guerrero. Try to empower some energy as a warrior. Warrior japa. Yapa de guerrero. Who else? ¿Quién más? Conquer the world. Yes. Conquistar el mundo. Canté los mantras que regaló usted. I chant the Para antes de mantras cantar. you gave us Y son muy buenos. that are before chanting, and Y they're very también good. Estas, las afirmaciones. And also the We have more of affirmations. these? ¿Tenemos más de estos? Yeah, this is. If you see him, you can look at this, ask him to see it. This helps you prepare Si for the usted, mood. si ustedes lo ven, ustedes se van a dar cuenta que esas afirmaciones le ayudan That's a good. prepararse para entrar en el humor. Yes. I thought about Krishna lotus feet. Oh, wow. Pensé en los pies del loto de Krishna. Very good. Yes. Yo ahora estoy haciendo un pequeño mangalarti, así cantar.
She's doing a little Mangalarti at home and she's singing to Srila Prabhupada. Nice. So, I think, this is all good. Todo eso es bueno, At the same time, I think a good place to start pero al mismo tiempo yo pienso que un buen lugar para comenzar is to understand, deeply understand what the maha-mantra means. es entender, pero entender profundamente lo que significa el maha-mantra. Let's say you came to me, Digamos que ustedes vienen a mí said, Mahatma, y me dicen, Mahatma, I wrote a song, yo escribí una and I'd canción really like you to sing it. y en realidad me gustaría mucho que la cantara. And then you show me the words, and I don't understand Spanish. Y usted me muestra la letra, pero yo no entiendo español. You explain to me how to pronounce it, Y usted me explica a mí cómo pronunciarla and you give me the melody. y me da la melodía. So I'm thinking, soy muy pobre, soy muy desafortunado, soy muy estúpido. I have no idea what this means. Yo no tengo ni idea de qué significa eso. So I'm thinking, soy muy pobre. And she's like, no, that's not the mood. Entonces la persona dice, no, ese no es el humor. Pobre means you're poor. Oh. Pobre significa que usted es pobre. Soy muy pobre. Oh, that's the mood. Ah, ese es el humor. Right? So, it's a little strange Es un poquito extraño to chant japa cantar japa and not be connected with what it actually means. y no estar conectado con lo que en realidad significa. It doesn't mean, No quiere decir, oh Krishna, oh Krishna, please help me get 16 rounds done por favor ayúdame a terminar 16 rondas, as fast as possible, tan rápido como sea posible without too much torture. y sin tanta tortura. And keep me awake. That's not what it means, Manténme lejos. No es lo que significa. right? Anybody think that's what it means? ¿Alguno cree que eso es lo que Of significa? course not. Does anyone ever chant like that? Por Of supuesto course we no. do. ¿Alguien alguna Yeah, vez ha right. cantado así? So it's like we're disconnected from the meaning. Es como que estamos desconectados del significado. Right? Now, if you were a singer Si ustedes fuesen cantantes and you're going to perform this song, soy muy pobre, soy muy y van a desafortunado, cantar esta canción, soy muy pobre y desafortunado. you know, you would probably be getting in the mood. Entonces probablemente ustedes estarían ya poniéndose en el humor. That's what actors do. They incarnate into the role of that person. Eso es lo que los actores hacen. Ellos se encarnan en el rol de esa persona. It's the same with japa. Es lo mismo con la yapa. What does it mean? ¿Qué significa? So let's discuss this because it's very interesting. Entonces discutamos esto. Esto es muy interesante And you'll find this very helpful. y lo van a encontrar muy útil. And you'll find this will make your chanting much easier. Y lo que entiendan los va a ayudar a que lo encuentren más fácil. Once upon a time, Una vez, long, long ago, hace mucho tiempo, there was a spirit soul, había un alma espiritual and his name was you. y su nombre era usted. And you Y usted made a bad decision. tomó una mala decisión. You decided Usted decidió it's either Maya or Krishna. decidir entre Maya y Krishna. And you Y usted decided it's going to be Maya. decidió, va a ser Maya. And you Y usted have been in the material world ha estado en el mundo material for more lifetimes than your iPhone can pick a number for. por más vidas de lo que su teléfono It's escoja un not big número. enough to display all the zeros after the one. Su teléfono no tiene suficiente pantalla para desplegar todos los números de cuántas vidas ha estado. And you, Y usted, after suffering después de sufrir for millions of lifetimes, por millones de vidas, is starting to get some realization that this isn't working. empezó a tener una realización de que esto no está funcionando. I've been trying Maya for many lives. It doesn't seem to work. He estado intentando con Maya por muchas vidas, pero parece como que no funciona. And then Y entonces
Entonces, un día, alguna especial, by some inconceivable mercy, you meet somebody Entonces un día, por una misericordia inconcebible, usted conoció a alguien who's walking down the street in bed sheets que estaba caminando por la calle en sábanas, with war paint on his forehead con tiza en su frente and a shiny head. y una cabeza brillante. And he says, "Excuse me, I have a book." Y le dijo, disculpe, And you tengo look un at the libro. book, and it just looks really interesting, and you have no idea what it is, but it just looks interesting. Y usted mira el libro y dice, parece como interesante, no tiene ni idea lo que significa, pero parece interesante. And even though this bald-headed bedsheet man looks strange, at the same time you think, this is cool. Y a pesar de que el hombre de las sábanas con la cabeza rapada parece inteligente, igual se ve cool. And then you reads the book, and you says, this is what I've been looking for. Y usted lee el libro y se dice, esto es lo que había estado buscando. Now you has a problem. Entonces usted tiene un problema. You has been in the material world for so long Entonces usted ha estado metido en el mundo material por tanto tiempo that his whole mental way of thinking and his heart, it's all completely addicted to Maya. que toda su forma de pensar está completamente adicta a Maya. But now you understands what's going on. Pero ahora usted entiende lo que está pasando. And he understands that he turned his back on Krishna, and that's why he's not happy. Y entendió que le dio la espalda a Krishna y por eso es que no es feliz. And you begins to develop the desire to want to reconnect with Krishna. Y usted comienza a desarrollar el deseo de quererse reconectar con Krishna. So he starts associating with devotees. Entonces se empieza a asociar con los devotos. And he likes it. Y le gusta. And then he goes out back to his life, his work, his friends, and what happens? Y luego va y sale de vuelta a su trabajo, sus amigos. ¿Y qué pasa? He becomes a bit like a yo-yo. Se vuelve un poquito como un yoyo. The yo-yo's up when he's at the temple, and it's down when he's outside. El yoyo está arriba cuando está en el templo y abajo cuando está afuera. Can you relate? Se identifican con You eso. can relate because you are you. Se pueden, In case you didn't know. se pueden identificar. In Porque case you didn't know, ustedes, we're talking about you. en caso de que no se hayan dado cuenta, You probably, estamos hablando de probably usted. knew that, right? And the more you goes down, the harder it is. Y entre más ese usted va hacia abajo, Because más duro se vuelve. Before, when he was down, he didn't know there was anything other than down, but now he knows there's up also. Porque antes, cuando no sabía que había arriba, solo sabía que había abajo. So now no, when he's no extrañaba nada, ahora sabe que hay una arriba. down, it hurts more than it hurt before because he knows there's an up, and he knows he could get there, and he was there at the temple, but he's not there now. Entonces ahora cuando está abajo le duele más porque ahora sabe que hay una arriba y que cuando no está en el templo le duele más que antes que no conocía que había una arriba. So you Entonces usted, says to Krishna, ese usted le dice a Krishna, I want to love you. yo te quiero amar, I want to serve you. yo te quiero servir, But I have this crazy mind. pero tengo esta mente loca It keeps telling me that I can be you. que me vive diciendo siempre que yo puedo ser tú, But I don't want that anymore. pero ya no quiero más eso, Because by trying to be you, I just suffered. porque yo tratando de ser tú, solo sufro. I want to be your servant. Yo quiero ser tu sirviente. And I'm caught in the paradox. Y estoy agarrado en un dilema, That atrapado en un dilema. what I want, at the same time, I don't want. Entre lo que yo quiero y al mismo tiempo lo que no quiero. And what I don't want, but I do want. Y lo que no quiero, pues no lo quiero, pero como que sí lo quiero. So you begins chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And what is you thinking? What is he feeling? Y ese yo, ¿qué es lo que él está pensando? ¿Qué siente? Krishna, I want to love you. Krishna, yo te quiero amar.
And I need your help because everything about me right now is turning my back to you. Y te quiero amar y necesito tu ayuda porque todo en mi vida en este momento te está dando la espalda. But everything in the essence of my being just wants you, so I'm conflicted and I need your help. So I'm praying through the maha-mantra that I can develop this pure desire to serve and love you. Pero todo en mi interior quiere servirte, entonces estoy rogando con el maha-mantra que yo quiera servirte. That is the meaning of the mantra. Ese es el significado del mantra. I'm burned out, I'm frustrated, serving Maya. Estoy quemado, estoy frustrado sirviendo a Maya. And I have this horrible habit Y tengo, that's so difficult to give up. y tengo este hábito horrible que me cuesta tanto dejar. A horrible habit. How did you say that? A horrible habit. Horrible habit. Yeah. To emphasize that's horrible. Yeah. You all feel like this, don't you? Todos se sienten así, ¿cierto? That's why Por eso it's es so easy to connect with the meaning of the mantra because we're actually living at every moment what the mantra means. We don't have to make any adjustment. This is how we feel all the time. Por eso es que es fácil conectar con el mantra porque en realidad significa lo que nosotros estamos sintiendo. So here's the real paradox. Entonces, este es el dilema real. We feel like this all the time except when we're chanting. Nosotros When we sentimos chant, we eso, just zone out. sentimos eso todo el tiempo, excepto cuando estamos cantando. Cuando estamos What a- cantando estamos como zombies. What a paradox that is, ¿Qué paradoja es eso? isn't it? ¿Cierto? We actually feel this way, En realidad nos sentimos de esa manera and then when we finally start chanting, y cuando finalmente empezamos a cantar, I'm like, oh no, I have to chant my rounds now. no, tengo que cantarme la ronda. What a paradox that is, ¿Qué paradoja es eso? isn't it? ¿Cierto? That's a synonym to loco. Eso es un sinónimo de loco. We're totally in the mood until we start chanting. That's crazy. Estamos completamente en el humor hasta que empezamos a cantar. Es loquísimo. So, this is the mood. Entonces, este es el humor. Krishna, I want to serve you. Krishna, te quiero servir. So if somebody asked you, what does the mantra mean? And you said, Krishna, I want to serve you, they'd say, well, why don't you stop asking him and just go do it? Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué quiere decir el mantra? Usted dice, Krishna, quiero servirte. Entonces, ¿por qué no paras de decirlo y simplemente lo haces? Because it means I want the desire to serve you. Porque quiere decir, yo quiero el deseo de servirte. And I want to destroy or annihilate the desire to serve Maya. Y yo That's what it quiero means. destruir o aniquilar el deseo de servir a Maya. And why do I have to keep saying this over and over again? ¿Y por qué nos mantenemos diciendo esto una y otra vez, una y otra vez? Because I know there's every chance when I stop asking for Krishna's help, I'm going to go back into Maya. Porque yo sé que hay muchas posibilidades de que cuando pare de pedirle servicio a Krishna voy a volver a Maya. Because Maya is our default position. Porque Maya es nuestra posición por defecto. Yes? ¿Sí? Now, we want the default to be Krishna Prema. Entonces nosotros queremos que por defecto sea Krishna Prema. And ultimately, that is the default. Y finalmente, esa es la In posición the por pure defecto. state, that's the default. Es la posición pura, esa es la posición por defecto. But now the default is Maya. Pero ahora por defecto es Maya. So, the mood is, Entonces el humor es, Krishna, I want you. Krishna, yo te quiero a ti. I'm frustrated with Maya. Estoy frustrado con Maya. I've served Maya for millions of lifetimes. Yo he servido a Maya por millones de vidas. Now in this life, all I want to do is serve you. Entonces en esta vida todo lo que quiero hacer es servirte. And I'm praying that you help me by giving me this pure desire Y estoy rogando que me ayudes dándome este deseo puro. and giving me your pure service Y que me des el servicio puro. and helping me awaken the love that I once had that I turned my back to. Y que me ayudes a despertar el amor que yo alguna vez tuve y al cual le di mi espalda. What a beautiful song that would be. Qué hermosa canción Help eso me sería. awaken the love I once had for you. Dame de I nuevo el wanna amor love you. que alguna vez tuve por ti. Te quiero amar. I lost that love. Yo perdí ese amor. There was a song. It was called "Bring Back this Loving Feeling." Hay una canción que dice, trae de vuelta este sentimiento amoroso. 1965 or something. Como del 65, algo así.
bring back this loving feeling. Yeah? So that's the mood. Trae de nuevo este sentimiento amoroso. Ese es el humor. So if we're going to overcome SC Japa, simplemente cantar Japa, Entonces, si vamos a superar ese simplemente cantar japa, we want to connect with the mood nosotros nos tenemos que conectar con el humor as deeply as we can. tan profundamente como podamos, Because porque Japa is a prayer. japa es una plegaria, It's es una oración. calling Krishna, Radha. Es llamar a Krishna y a Radha. Help me, help me. It's a Ayúdenme, prayer. ayúdenme. It's not a chore, No es una orilla, it's a prayer. no es un coro, es una plegaria, es una oración. Can everybody say that? Say it in Spanish. It's not a chore, it's a prayer. No es un coro, es una plegaria, es una oración. Some of us think it's a chore. Algunos de nosotros pensamos que es un coro. I take initiation. Yo tomo iniciación, I promise to chant 16 rounds. yo prometo cantar 16 rondas, I have to do it every day. lo tengo que hacer todos los días. It becomes a chore. Se vuelve un coro. No, No, it's not a chore. It's a no, prayer. no es un coro, es una plegaria. Chanting is not a chore, it's a relationship. Cantar no es un coro, es una relación. You're connecting with Krishna Usted se está conectando con Krishna, in His name. con su nombre. That means you're there and His name is there. There's a relationship. Quiere decir que usted está ahí y su nombre está ahí, entonces es una relación. Chanting is not a chore. It's not some mechanical process. It's a relationship. El canto no es un coro, no es una cosa mecánica, es una relación. Does that make sense? ¿Hace sentido? So, I want to help you Entonces les quiero ayudar with something that is sometimes confusing for devotees. con algo que a veces es como confuso para los devotos. You can read a prayer, Usted puede leer una plegaria, which is different than feeling the prayer. que es muy diferente de sentir la plegaria. So when Prabhupada, I think it was when he recited the Chintamani prayers, he said, we should enter into the mood of the prayers. Entonces, si la Prabhupada dijo, cuando estaba cantando el Chintamani, él dijo, nosotros debemos entrar en el humor de la plegaria. So, entering the mood means enter the feeling or embody the feeling that the acharyas or whoever wrote the prayers had when they wrote them. Entonces, eso significa que debiésemos encarnar la plegaria del humor que tenía el acharya cuando lo estaba escribiendo. So what I just described to you Lo que les acabo de describir is both a philosophy and an emotion. es tanto como filosofía como emoción. The philosophy is that we're in the material world. La filosofía está ahí, en el mundo and material. we're separated from Krishna and we're suffering the threefold miseries. That's the philosophy. Estamos separados de Krishna y estamos sufriendo de las tres miserias. Eso es filosófico. But the feeling is, Pero el sentimiento I'm es, suffering and therefore I want to reconnect with Krishna. estoy sufriendo y por lo tanto me quiero reconectar con That's Krishna. the feeling. Ese es el sentimiento. So when we say the maha-mantra is a prayer, Entonces, cuando decimos que el maha-mantra es una plegaria, prayers embody emotion. una oración encarna la emoción. They don't embody philosophy as much as they embody emotion. There's philosophy in the emotion, but the essence of the prayer is your feeling. Ellos encarnan la emoción y la filosofía, pero la esencia de esa plegaria, esa oración, es el sentimiento. Correct? Yes. Yeah. So, what I suggest, Entonces, lo que yo sugiero, when you want to enter in the mood of japa, cuando quieran entrar en el humor de la yapa, and this is just one of many moods, but we're going to focus on this mood. esto es uno de muchos humores, pero nos vamos a enfocar en este humor. Before you begin, Antes de que empiecen, embody the feeling, encarne el sentimiento, not the philosophy. no la filosofía. Because if you embody the philosophy, Porque si usted encarna la filosofía, when you chant, you're going to be chanting in your head. cuando usted canta, usted va a estar cantando en su mente. If you're thinking I'm suffering and feeling I'm suffering are two different things. Si usted está pensando que está sufriendo y sintiendo Right. que está sufriendo, son dos cosas muy distintas. Like sometimes, let's say you just got a new job, it's paying you double what you had before, you just got a new apartment, new car, and then you say something like, I know our philosophy is that we're suffering, but I just don't feel it.
Por ejemplo, digamos que usted se cambió de trabajo y tiene un trabajo que le pagan el doble, tiene un nuevo auto y usted dice, bueno, yo en realidad sé que estoy sufriendo en este mundo material, pero no lo puedo sentir. Right? Right? Isn't it? Have you ever said that? ¿Alguna vez han dicho eso? I know the material world is a bad place, but it's summer right now, and I'm at the beach, and it doesn't look so bad. Yo sé que el mundo material es puro sufrimiento, pero yo es verano y estoy en la playa. So at that point, it's just a philosophy. There's no feeling. Entonces en ese punto es solo filosofía, no hay ningún sentimiento. So what we want to do Entonces lo que queremos hacer to embody the philosophy and apply it in our japa is before we begin, we want to feel that desire to connect with Krishna and the pain of being separated from Krishna for so many lifetimes. Entonces lo que vamos a hacer para encarnar el sentimiento es sentir que hemos estado separados de Krishna durante tantas vidas. And once you feel it, Y una vez que usted lo siente, you begin chanting in that mood and you're praying for this connection. usted empieza a cantar en ese humor y empieza a orar por la reconexión. And you're not thinking Y usted no está pensando at all para nada about it sobre eso. because you're now completely absorbed in the mood of it. Porque usted ahora está completamente absorto en el humor de eso. There's a big difference between thinking and feeling. Hay una gran diferencia entre pensar y sentir. So if you're trying to enter the mood through your mind and you're not feeling it, then you're not really connecting with the meaning of the mantra. Entonces, si usted está tratando de entrar en el humor, pero usted no lo está sintiendo, es muy difícil conectarse con el mantra. Does that make sense? ¿Les hace sentido? If it doesn't, you can ask a question and I'll try to explain it because I want to chant a little bit in this mood and I want to make sure everybody can do it. So Sí, if no. you sometimes the question between feeling and thinking is confusing for some people. Si no entienden, entonces podemos hacer preguntas, porque ahora vamos a tratar de cantar yapa en ese humor. Entonces me quiero asegurar que sí estén entendiendo, porque a veces es difícil entender la diferencia entre Or el maybe- humor de pensar y cantarlo con sentimiento. Maybe that's just in England, not in Latin America. Maybe you Quizás- don't have a problem with that. Quizás no sea solamente en Inglaterra, no en Latinoamérica, y usted no It's tenga ningún possible. problema en Because entender. in some es posible. countries, they don't really know what feeling is. Porque en algunos países ellos no entienden en realidad lo que es el sentimiento. They have to ask, how do you feel? Ellos se les tienen que What, preguntar what cómo does se that mean? siente. Yeah. Maybe it's not a problem for you. Probablemente no sea un If anyone problema has a para usted. question about feeling and thinking, please ask. Si alguno tiene alguna pregunta entre pensar y or- sentir, por favor, Or about hágala. how to enter the mood. O sobre cómo entrar Yes. en el humor. ¿Y cómo diferencias si estás realmente sintiendo o estás solamente queriendo externalizar Real feeling and false feeling? Yes, how do Yeah. you make sure that it's something that you're feeling or you are wanting Well, to make this is external your This is feeling? a good point. Ese es un buen Because, punto, because understanding the philosophy will create the feeling. porque entender la filosofía es lo que va a crear el sentimiento. And so, if I understand, Entonces, I si yo mean, entiendo, just meditate on this. solo mediten en esto. You Usted are here, está aquí and you are not there. y usted no está And allá. most people never came here. Y muchos de allá nunca llegaron How acá. does that make you feel? ¿Cómo los hace sentir eso? Okay, I'll make you feel worse. Entonces los hago And you sentir know how you peor. got here. Ustedes saben que llegaron aquí, There's Krishna, there's Maya. hay Krishna, hay Maya. But if I Krishna, then I have to serve. Entonces es como que Krishna el que tengo que servir. No, it doesn't sound good. No But suena if it's bien. Maya, then I could be Krishna. Entonces si es Maya que quiere ser Krishna, Sounds better. suena mejor. Okay, how does that make you feel? Bueno, ¿cómo los hace sentir eso? It says in Shastra, you turn your face to Maya, but that also means you turned your back to Krishna. Dicen las escrituras que usted le dio la cara a Maya, enfrentó a Maya, pero eso también quiere decir que usted le dio la espalda a Krishna. So that's the philosophy. Entonces, eso es la filosofía. Now, if you meditate on the philosophy, Ahora, si usted medita en la filosofía, you are not going to feel very good. usted no se va a sentir muy bien. ¿Qué And digamos? that not good feeling is very real for you.
Y ese no sentirse bien es muy real para And usted. if you meditate on the philosophy and you don't feel somewhat guilty, there's probably something wrong with you. Entonces, si usted medita en la filosofía y de alguna manera no se siente al menos algo culpable, entonces es que hay algo mal con usted también. Because the fact that we turned our back on Krishna should make us all feel really bad. Porque el hecho de haberle dado la espalda a Krishna debiese hacernos sentir a todos en verdad muy mal. Now, Ahora I can make you feel worse. los voy a hacer sentir peor. Krishna Krishna is offering his love. nos está ofreciendo su amor. And what are we saying? ¿Y nosotros qué le estamos diciendo? I have to think about it. I'm not sure. Déjeme pensarlo, no estoy como tan seguro. And Krishna's saying, but I love you. Y Krishna está diciendo, pero yo te amo And I want you to come back. y quiero que regreses And I'm waiting for you. y te estoy esperando. Yeah, but, Sí, pero you know, there's new movies coming out. I usted really want to sabe, see it. va a salir una nueva película y yo como que la quiero ver. I just met this really handsome Y guy. acabo de conocer a este muchacho tan It looks simpático promising. y se ve prometedor. Can you just hold on a little bit? Podemos esperar un poquitico, por favor. Meditate on that. Medite en eso. Now, Ahora, something very interesting also. algo muy interesante también. As we know, Krishna is a sentient being. He has feeling. Entonces nosotros sabemos que Krishna es el ser esencial y él tiene sentimientos. But somehow we think, well, he's God, so he doesn't really care that I don't care about him. Y de alguna manera nosotros decimos, bueno, pero él es Dios y bueno, de alguna manera no es que le importe tanto, que a mí no me importa tanto a él. That's not true. Eso no es verdad. I'm going to make you feel really bad. Ahora sí los voy a hacer sentir, pero de verdad mal. He really wants a relationship with you. Él en realidad quiere una relación con usted. And by avoiding that, you're hurting him. Y evitándola, usted lo está hiriendo. And by chanting your rounds purely, you're making him happy because you're getting better, and very soon you're going to go back to him. And so he likes that. Y por cantar las rondas de una manera con sentimiento, eso lo hace muy feliz, porque quiere decir que usted ya pronto va a estar de regreso a casa con él. So just meditate on that. It'll become very real. Entonces solo medite en eso se va a volver en verdad muy real. If it makes you feel guilty, that's good. Y si It will los hice empower sentir- your japa. Y si los hice It sentir will. culpables, eso es bueno, porque les estoy empoderando su yapa. Look what Mahaprabhu is saying. Soy muy desafortunado porque no tengo gusto por su santo nombre. Meditate on that. Medite en eso. Krishna gives me the holy name. Krishna me da el santo nombre. It's the bait with which he reels me back to Godhead. Es la cuerda con la que él me piensa traer de vuelta al mundo espiritual, al Supremo. He's waiting for me, Él está esperándome a mí. and I'm down here. Y yo estoy aquí abajo. Shnick, shnick, ram, ram, shnick, shnick, ram, ram, shnick, shnick. Meditate on that. Medite en eso. Here is the Supreme Lord of the Universe, Aquí está el Señor Supremo del universo, extending his love to us, extendiéndole el amor a nosotros. and we're just kind of like a stone-hearted person. Y nosotros estamos ahí como una persona con corazón de piedra. In one of the Japa retreats, En uno de los retiros de Yapa, one of the devotees wrote a prayer. uno de los devotos escribió una oración. And we all wrote prayers to the holy name, and Todos escribimos plegarias al Santo Nombre. this one was special. Y este fue especial. She say, "May the holy name be the chisel that cracks my stone heart with every mantra. Hare Krishna, Hare, just crack my stone heart." Ella dijo que el maha-mantra sea en cincel que va rompiendo mi corazón de piedra. So, the idea that I'm suffering and I need Krishna can take many varieties, poetic, visual, and this was one of the visuals and poetic visuals that she had. Entonces la idea de... ¿Could you repeat that again? The discussion of the philosophy can take different varieties for different individuals, and this example was just a variety for one person. Entonces la discusión de la filosofía puede tener diferentes aspectos para cada persona. Antes había dicho que podían ser visuales. I was translating what you said before, that it could be visual. Yeah.
So imagine she's chanting Hare Krishna and she's visualizing the mantra is trying to crack her heart, which is like stone. Entonces imagínense, ella está cantando el maha-mantra Hare Krishna y al mismo tiempo está visualizando el cincel rompiendo esa piedra de corazón. And that analogy is given by many acharyas, it's given in the Bhagavatam, heart is like stone or steel. Y esa analogía está hecha por los acharyas y por las escrituras, que el corazón de nosotros es como de piedra, como de acero. Another song. Otra canción. Please melt my steel-framed heart. Por favor, derrite mi corazón de acero. Or stone heart. O I'm a corazón de piedra. stone-hearted man. Yo soy un hombre con corazón de No piedra. love for God will be found. No encontrarás ningún amor por Oh Dios. Krishna, please melt my stone-like heart. Oh Krishna, Hare por Krishna, favor, Hare derrite Krishna. mi corazón de piedra. That's what the maha-mantra means. Eso es lo que significa el maha-mantra. So you can put it any visual you want, any analogy you want. Entonces pueden ponerle cualquier visualización que ustedes quieran, cualquier analogía que ustedes quieran. Well, my point is, if you meditate on the philosophy, you will develop the emotion. It will be real. Pero mi punto es que si ustedes meditan en la filosofía van a desarrollar la emoción y eso va a ser real. And the beauty of it is, Y la belleza de que, you connect with it in your own individual way. que usted se puede conectar con eso en su propia forma individual, That's real for you. que es real para usted. And so when you start chanting, Y entonces cuando empieza a it's cantar, so natural because it's totally where you're at. es tan natural porque va a ser completamente donde usted está localizado, donde usted You va a know, estar. it's all this, I have to control my mind. No, you just think like this. You're there. You'll be very focused. Entonces no es como que usted piense, oh, tengo que controlar mi mente, sino que usted va a estar ahí, usted va a estar bien enfocado. Yes. You had something else? You had a butt question? ¿Usted tiene alguna mala pregunta? Okay, let's hear the butt. Es una pregunta de hoy. Pero yo, en mi experiencia, In my experience, siento que la cultura latina I feel that the Latin culture nos ayuda mucho a poder sentir muy fácil. help us a lot to feel in a really easy way. Yes. El punto es que a veces The point is that sometimes tendemos a we have the tendency to externalizar externalize más more o dramatizar demasiado O- lo que está pasando adentro. or to make a drama of what is happening inside. Uh-huh. Purposely or just naturally? Purpose? Naturalmente? I can't judge that. Okay. Well, one thought I have, Un pensamiento que yo tuve, because we have emotion, porque nosotros tenemos emoción. then, and if you say Latino people are more emotional, Entonces, si usted dice que los latinos son más emocionales, that means the emotions will come out for something. entonces quiere decir que las emociones van a salir por So algo. better they come out for Krishna than Maya, Mejor que salgan por Krishna que por Maya, right? ¿cierto? So you might say, yeah, but it's a little artificial. Entonces usted puede decir como sí, pero es que es un poco como artificial. But still they're thinking of Krishna. They're not thinking of Maya. Pero, pero aún You know. así, al menos están pensando en Krishna y no están pensando en Maya. I don't think you're talking about sahajiya. You're just talking about emotional people. Yo Yeah. no creo que usted So- esté refiriéndose a los sahayiyas. Yo creo que usted está hablando como de las personas emocionales. That's just the nature. Eso solamente es su That's okay. naturaleza. But generally that emotion is purifying. Pero en general esa emoción es I purificadora. mean, if you think about your situation Lo que quiero decir es que si usted piensa en su situación and you feel guilty, y usted se siente you culpable, start crying. Oh, Y empieza a I'm so llorar. bad. I turned my back on Krishna. y soy tan malo, yo le di la espalda a Krishna, That's very purifying. eso es muy purificador. Because otherwise, what are we going to think? We're going to think, oh, my boyfriend's coming, down from Colombia. I get to see him tomorrow. Porque de otra manera That yo emotion estaría will be there. pensando, ay, mi novio viene mañana de Colombia. Eso sería otra cosa. Colombia. Or Venezuela. Or Peru. It's got big muscles, blue eyes, Tiene blonde grandes hair. músculos, ojos azules. So beautiful! I can't wait to see him. Ay, lo quiero ver. Yeah, so that's going to be there.
Usted sabe que eso va a estar ahí. Better feel that way about Krishna. Mejor sentirse de esa manera sobre Krishna. That's why all these material songs are so disgusting. Por eso es que todas esas canciones materiales son Because, tan repulsivas. because they're talking about a perverted reflection of love. Porque están hablando de un reflejo pervertido del amor. And we know when they're singing about love, they're not singing about love. Y nosotros sabemos que cuando ellos están cantando de amor, no están cantando de amor. This one young woman, she became a devotee and left her boyfriend, and her boyfriend wanted to, stay with her. Esta jovencita era una devota joven y ella se hizo devota y dejó al novio. Y el novio quería volver con ella. And he said, he loves me. Y ella dijo, él me ama. So I just told her, tell him you can stay with me, but we won't have any sex, and then ask him, do you still love me? Entonces yo le dije, dígale que usted no va a tener ninguna vida sexual con él y pregúntele, ¿usted todavía me ama? Ay, bueno, Yeah, he's not going to come back. entonces no va a volver. Because I told her, he doesn't love you, he loves having sex with you. Porque yo le dije, no es que la ame a usted, el ama es tener sexo con usted. So we know that. Y lo sabemos. And that's why when we hear these songs, Y por eso es que cuando escuchamos esas canciones, we tend to change the words to Radha and Krishna to nosotros make tenemos, sense out of these songs. nosotros tenemos la tendencia a cambiar la letra de esas canciones a Radha y Krishna, y ahí hace sentido la canción. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting for you. That's what Krishna is singing to us. Lo que quiera que hagas y donde quiera que estés, yo estaré aquí esperándote a ti. Eso es lo que Krishna está haciendo con nosotros. Yeah. And in that mundane song, Y en esa canción mundana, the girl's got a hope she's got a hope if she stays away too long, when she gets back, he might have another girlfriend. y en esa canción la muchacha está preocupada de pensar, bueno, pero si yo me tomo mucho tiempo para volver, yo me tomo mucho tiempo para volver, él quizás va a estar con otra muchacha. So, what we have is not love, but the desire for love. Entonces lo que nosotros tenemos no es amor, I es wish- el deseo de amor. I wish I had love for Krishna. Yo quisiera tener amor por Krishna, But at least if I can feel bad that I don't have it and feel some emotion that I want it, that's the best I can do right now. pero al menos si me puedo sentir mal porque no lo tengo y tener la esperanza de tenerlo, eso es como lo mejor que podemos hacer en este momento. And if I meditate on the fact that I left Krishna and I engaged in so many activities that had nothing to do with him, and that makes me cry, good, cry your heart out, it'll help you. Y si yo me siento triste porque yo le volteé mi corazón a Krishna y me enredé en tantas cosas mundanas, pues excelente, llore lágrimas de su corazón por ello. That's the mood of chanting. Ese es el humor de cantar. The mood is not, I have to get my rounds done. El humor no es, ay, tengo que terminar las rondas. That's that's horrible. Eso es horrible. You know, sometimes I give an example. Entonces les doy un ejemplo. The wife tells the husband, La esposa le dice al esposo, can you come to the mall with me? ¿puedes venir al mall conmigo? Men don't like shopping that much, and they generally don't like shopping with their wives. Los hombres en general no les gusta tanto hacer shopping, hacer compras, y tampoco es que vayan mucho a comprar con las esposas. Yeah. From what I've seen. De lo que yo he visto. Some men do, Algunos hombres lo hacen, but most men don't. pero la mayoría no. So the next question the man who doesn't like shopping will ask is, how long? Entonces la siguiente pregunta que el hombre que no le gusta comprar le va a hacer es, So ¿por cuánto tiempo? for a woman, this is like not good. Entonces para una mujer It's eso es like como... he's no es calculating bueno. how long he has to spend with her. It's like a chore, right? Entonces si él le está preguntando cuánto tiempo So tiene que pasar con they ella. go to the entonces- mall at 12 o'clock. He's looking at his watch as soon as he walks in the door. It's 12 o'clock. So he's like, okay, at 1 o'clock we get to go. Entonces ellos entran al mall y él mira el reloj y ve que son las 12 y al tiro que entra al lugar empieza a mirar la hora y dice, ya, bueno, a la 1 ya tenemos que haber salido. So 1 o'clock, Entonces a la 1, it's like, okay, it's 1 o'clock, let's go. entonces él empieza a la 1, bueno, ya es la 1, tenemos que So, irnos. so don't chant japa like that. No canten Japa así. Okay, 16 rounds, okay, I'm finished, yeah. Okay, that's it, Krishna, that's all you get for today. Entonces es como 16 rondas, ya las canté, listo Krishna, eso es todo lo que obtendrás de mí That, por hoy. that is not the mood. Ese no es el humor. That is, we really have to get over that.
Nosotros en realidad tenemos que sobrepasar todo eso. It's very important. Es muy importante. Wow. Muy importante. Es muy importante, devotos. How do you say, my dear devotees? Mis queridos devotos, Mis queridos? mis queridos devotos, Mis queridos devotos. Necesito que ustedes cantar con muy afeccionado, amorosos, con mucho afecto, con mucho afecto por Krishna. Sí, Señor. En la enseñanza de la reina Kunti hay un verso que dice que uno no puede acercarse a su señoría, se refiere a Krishna, con un sentimiento sincero si no está exhausto. Prabhu, ¿puede hacer frases corticas, por favorcito? ¿Puede hacer frasecitas más cortitas? En la enseñanza mística de la reina Kunti, That in the teachings of the Queen Kunti? la reina Kunti está orando de que uno no puede acercarse a Krishna Queen Kunti is praying that you're not able to get close to Krishna con un sentimiento sincero with a sincere feeling Yes, si no yes, está exhausto de lo material. if you're not already exhausted about material things. yes. Si uno está persiguiendo, digamos, el disfrute material, And if you're following the material enjoyment, entonces tampoco puede acercarse a Krishna con el sentimiento sincero, ¿no? so you will not be able to approach Krishna with a sincere feeling. Yes. Entonces, ¿cómo desde nuestra condición, digamos, de querer disfrutar del mundo material, How, since our condition of wanting to enjoy material world, vamos a tener un sentimiento sincero al cantar nuestra yapa, ¿no? will we have a sincere feeling of chanting our japa? I think sometimes Yo creo que algunas veces we're too humble nosotros somos muy humildes, and we don't recognize that we have these feelings somos demasiado humildes y no reconocemos que tenemos este sentimiento, because we think these feelings are reserved for very elevated devotees. porque nosotros decimos que estos sentimientos están reservados I para mean, devotos muy elevados. The fact that you're sitting in this room El hecho de que usted ya esté sentado en esta means sala you must be somewhat exhausted with material life. quiere decir que usted ya tiene que ser alguien que ya está exhausto de la vida material. Otherwise, you would just be like going to bed right now after partying all night. De otra manera, usted hasta ahora se estaría yendo a acostar, volviendo de la fiesta. So, what Queen Kunti is saying is that when our bhakti is not motivated by the desire to gain anything material, then we can approach Krishna sincerely with feeling. Entonces lo que la reina Kunti está diciendo, que si nuestro bhakti no tiene como motivación obtener algo material, entonces nos podemos aproximar a Krishna con un sentimiento sincero. So I think a lot of us are already there. We Entonces, are exhausted. entonces yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos ahí en ese lugar, que ya estamos exhaustos. And we know that material progress is not what we've come to ISKCON for. Y ya sabemos que el progreso material no es para lo que venimos aquí a ISKCON. But if you feel Pero si usted siente you're not completely there yet, que usted todavía no está en ese lugar aún, then when you chant, you can pray that you say, I don't have this feeling, but I pray that I can have this feeling. entonces si cuando usted canta usted siente que todavía no tiene este sentimiento, usted puede orar para que Krishna le provea ese sentimiento. And that feeling can be very strong. Y ese sentimiento puede ser muy fuerte, Could be even stronger puede ser aún más fuerte than the feeling itself que el that you're praying sentimiento en for. sí mismo, del sentimiento por el cual usted está rezando, Because that's even more painful. porque eso es aún más doloroso. To know I should have this feeling Saber que yo debiese tener este sentimiento and not find it in my heart. y no encontrarlo en mi corazón. That's pretty painful. Eso es muy doloroso, Isn't ¿cierto? It's like some girl says, I love you. Es como si alguna chica le dice te I'll amo, do anything for you. haría cualquier cosa por ti. And you Y say, usted dice, I don't really feel anything. yo en realidad no siento nada. And you go home and you think, I'll never find a girl this devoted. And it's crazy that I don't feel anything. Until you feel really bad. Entonces usted se va a la casa y usted dice, yo nunca voy a encontrar una chica que sea devota, y se siente horrible con ese sentimiento. You say, I wish I had some feeling for her because she's the best person I've ever met. But somehow or other I don't. Es como que usted se dice,
yo quisiera tener algún sentimiento por ella porque es como la mejor persona que he conocido, pero usted no tiene ese sentimiento. You feel pretty bad, don't you? Y ahí se siente horrible, ¿cierto? Make a good movie also. Haga una buena película también con eso. We're all kind of in that movie. Todos To some estamos como degree, en esa película en algún grado. But my point is, Pero mi punto es, whatever the emotion is, cualquiera que sea la emoción, if it's just that I feel bad, that I don't feel bad, si es solamente que yo me siento mal o no me siento mal, that will still help you. eso incluso aún le va a ayudar. Si me siento mal por no sentirme mal. Si me siento, gracias, gracias. Si me siento mal por no sentirme mal, eso incluso es una buena emoción. So if you heard all this class, Entonces, si usted escucha toda esta and you say, clase I still don't feel this way, y usted dice, yo aún no me siento de esa manera, then I would suggest, entonces yo sugeriría, feel bad that you don't feel bad. siéntase mal porque usted no se siente mal. And pray when you chant that you can embody this feeling. Y ore cuando cante de que usted pueda encarnar ese sentimiento. Krishna's waiting for us. Krishna está esperándonos. Prabhupada said he wants us back more than we want to go. Y Prabhupada dice, él quiere que regresemos más de lo que nosotros queremos regresar. Meditate on that. Medite en eso. That'll make you feel bad. Es decir, eso lo hará sentir mal. And if it doesn't make you feel bad, Y si eso sí lo hace sentir mal, meditate on the fact that you don't feel bad about something that should make you feel bad and feel bad about that and chant with that mood. entonces si eso no lo hace sentir mal, medite en que se sienta mal porque no se siente mal de no sentirse mal. Y eso lo hará meditar en ese humor. There's always some emotion somewhere because we become devotees. It has to be there. Entonces siempre hay una emoción en algún lugar porque nosotros nos volvimos devotos. Tiene que estar allí. Does that make sense? ¿Le hace sentido? There has to be something there. You just have to find it. Entonces tiene que ser algo que usted lo use después de que lo encuentre. Yes? Me ocurre, y yo pienso que a otras personas también, It happens to me and I think it happens to other cuando people estoy too cantando, when I'm chanting. llega a mi mente a veces pensamientos, Some thoughts arrive to my tanto mind, malos como buenos. A good veces, thoughts and bad thoughts. Good, yeah. a veces tenía una duda sobre una situación Sometimes I had a doubt about a situation y yo, mientras le estaba tratando de conectar con Krishna, and in the meantime I was trying to connect with Krishna. de alguna manera pienso que ese pensamiento que llegó a mi mente, In a way or another, I think that thought that arrived to my mind, que me estaba dando una respuesta, that was giving me an answer, pudo ser Krishna tal vez. it could be Krishna maybe. Mm-hmm. Entonces, So How do I know? ¿qué uno debería pensar de esas cosas? what should I think? Esa es la que se la dio hoy. What should I think about those things? While you're chanting Mientras que está cantando or just in general? o solo en general. Mientras estoy cantando, aparecen a veces respuestas a problemáticas o cosas que no sabía cómo solucionar. While I'm chanting, Yeah. some answers to problems I had arrived, and Yeah. it was about things that I didn't know how Yeah, to solve. yeah. Okay. If you apply everything we talked about, Si usted aplica todo lo que hemos estado hablando, that's going to happen less. eso va a pasar cada vez menos. And so this is a very good point he's making. Entonces, este es un muy buen punto que él está haciendo. What you're thinking about is helpful for you, Lo que usted está pensando es útil para usted, but it's not helpful for your japa. pero no es útil para su japa. And so if you enter the proper mood of japa, Entonces, si usted entra en el humor apropiado de la japa, that mood doesn't create space for that kind of thinking. ese humor no deja espacio para esa clase de pensamiento. Let's say, Digamos, I hate to give this example, but yo voy a dar este ejemplo, I think it works. pero creo que funciona. You're going to meet, your parents have picked out some wonderful woman, very intelligent, very beautiful, very talented, and you're going to meet her for the first time. Usted encontró una mujer muy bonita, muy inteligente, muy talentosa, y usted la va a ir a encontrar por primera vez. So there's a certain mood. Entonces hay un cierto humor. So when you're meeting and talking with her, it would be very awkward to be thinking,
well, I have this problem, and I'm not sure. Entonces- You wouldn't think that way. Entonces, cuando usted se encuentra Right. con ella, eso sería como inapropiado, como raro que usted se pusiera mientras que está con ella a pensar, yo tengo como este problema, ¿cómo lo podría resolver? Es como extraño. That's more like when you go home and you think, well, this woman's so intelligent, and I don't know if I'm really capable of satisfying her. Then you start thinking like that. Eso es más como para cuando usted vuelve a la casa y usted ahí ya empieza a pensar, ay, esta persona está interesante, pero yo no sé si sería capaz de So this satisfacerla. kind of thinking that you're talking about won't fit in to the mood of Krishna, I'm suffering, please help me, I want to serve you. Entonces ese humor que usted me está contando no casa, no cuadraría con el humor de, oh Krishna, yo estoy sufriendo porque te di la espalda. And if it does come up, it should be a signal that perhaps I'm not really connecting deeply with the holy name because now I'm just thinking. Y si eso pasa, quizás sea un signo de que yo en realidad no me estoy conectando en profundidad con el santo nombre porque todavía me da tiempo para pensar. I'm chanting japa, Estoy cantando and I ya have a little flower here. y tengo una florcita en la mano. Hare Krishna, Hare. She loves me. She loves me Tengo una now. florcita en la mano. Hare Krishna, She me ama, She no loves me me ama, me ama, no me ama. It's like that. Es como así. It's someone saying, Prabhu, what are you doing? Y alguien le You dice, should be chanting ¿qué está japa. haciendo? Debería estar cantando japa. What does this have to... But I'm thinking about this woman. I can't stop thinking. Oh, think about her after japa. Entonces, es que estoy pensando During en esa japa, mujer. get in Piensa the después mood. de la japa. Póngase en el humor. So my experience is if you enter the mood, everything just naturally connects with good japa, and your mind won't be thinking about all these things. Entonces, mi experiencia es que si usted entra en el humor, usted va a poder estar cantando la japa y su mente no entra en todos esos pensamientos. Make sense? ¿Le hace sentido? Sí. ¿Tiene sentido? Yeah. So, but you have to experiment with this. Pero usted tiene que experimentar con ello. And your individual mood may be different, Y su humor individual puede que sea diferente, but it's the same general mood. pero es el mismo humor general. Krishna is here, Krishna está aquí, I'm here, yo estoy aquí, and there's a gap between. y hay una brecha entre nosotros. Hare Krishna, please help me Por favor, ayúdame remove this gap. Krishna, Krishna, a Hare remover Hare. esta brecha. And as you're chanting, Y mientras usted as your life canta, progresses, you're going to hit some like y Hare mientras Krishna, Hare su vida progresa, va a tener Krishna. You're going to hit some big ones, and your chanting is going to get more intense. entonces usted va a tener algunos grandes saltos y su vida se va a volver muy intensa. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Yeah, so that's what it's going to be like. There's this gap, and that's your mood when you chant is filling the gap. Just Entonces, eso es lo que pasa. Que el humor cuando usted canta es acortar la brecha. and your gap may be different next year or even tomorrow than it is today. Y su capa y su brecha será diferente este año de probablemente lo que fue ayer y será. And what's so beautiful Y lo about que- Krishna consciousness, Y lo que es tan hermoso sobre la conciencia de and Krishna, specifically about japa, específicamente sobre la japa, is that no matter what's in your gap, the holy name can overcome it es que no importa lo que haya en su brecha, el santo nombre lo puede or destroy sobrepasar it, o destruirlo eliminate it, o eliminarlo dissolve it, o disolverlo, remove it. removerlo. That's the beauty of Krishna consciousness. Esa es la belleza de la conciencia de There's Krishna. no monster too big that the holy name can't destroy. Que no hay monstruo tan suficientemente grande que el santo nombre no pueda destruir. Yes? And then you have that faith. Usted tiene esa Every fe. morning, whatever monsters are attacking you, you know, I'm going to shoot them all with the holy name. Que cada mañana, cualquiera que sea el monstruo que lo esté atacando, usted sabe que usted lo puede disparar con el canto del santo nombre. The holy name is like an atomic bomb. It'll kill anything. El santo nombre es como una bomba atómica, puede matar lo que sea. You just have to know how to shoot the bomb. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo lanzar la bomba. And you have to make sure you pick up the right bomb, not something empty. No, usted tiene que estar seguro de que usted tome la bomba Not correcta, the no una vacía. not the schnick wam ram bomb. No el ram ram o la You have to bomba. have the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare You have Hare. that bomb. That's the bomb that kills the monsters. Esa bomba, esa sí es la bomba que mata a los monstruos. Yes.
Y en cuanto a la visión, cuando estoy cantando, In terms of the vision when I'm chanting, Uh-huh. está bien si canto con los ojos cerrados y trato de imaginar, ya sea al Señor Chaitanya, o a Krishna, o a Radharani, o a ambos. is it okay if I chant with my eyes closed and I try to imagine or Krishna or Radharani or Yeah. Sri Chaitanya Otra Mahaprabhu? cosa podría ser tener los ojos abiertos y ver a todos. Or something else could be to have my eyes wide open and to see o everybody, ver una foto de or Radha see a Krishna, picture of de Radha Krishna Krishna. I have some good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. Krishna and the pastimes, the form, and the Krishna qualities y sus pasatiempos y sus formas y sus cualidades are all in His name. están todas en su nombre. So when you chant Krishna, Entonces cuando usted canta He's Krishna, there. Everything's there. está ahí, todo está ahí. All His friends, all His leelas, all Todos His sus qualities. amigos, todos sus lilas. So we just want to realize that Entonces solamente nos tenemos que dar cuenta that de it's eso, actually there. Even though you're looking at a picture, which is fine, it's Que- actually there in the holy name. que realmente está ahí. Aunque usted esté mirando una foto, It's not like Pero- here's the holy name and here's a picture. está ahí en el santo the nombre. lila. No es como que aquí está el santo nombre y acá está la foto y acá está el lila. Wherever Krishna is, there's lila. Donde sea que esté Krishna, And- hay And pasatiempos. if Krishna's in His name, the lila is there also. Y cuando Krishna, So as y- long, yeah, y como Krishna está en su nombre, también hay lilas ahí también. so long as you understand that, it's fine. Entonces, mientras usted entienda eso, está bien. You don't think I have to go outside of the holy name to see Krishna El hecho and the de lila. pensar que, It's in the name. que tengo que salir del santo nombre para tener los pasatiempos está en el nombre. Yeah, so of course we're not seeing it now, so we can see. Entonces los podemos ver ahora. For example, one devotee said to Prabhupada, is it okay to think of Krishna Lila when I'm chanting? Entonces un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿está bien pensar en kind los of like Krishna Lila mientras canto? It's kind of like saying, is it okay to think of Krishna when I chant Hare Krishna? Es como decir, ¿está course bien it's pensar okay. en Krishna mientras canto Yeah, Hare it's Krishna? definitely okay, that's Por the goal. supuesto que está bien, definitivamente ok, ese es el objetivo. And then Prabhupada gave that explanation. The lila is in the name. Entonces Prabhupada le dio la explicación. El lila, el pasatiempo, está en su nombre. And it'll naturally arise in your mind in a more advanced stage. Y naturalmente va a venir a su mente en un estado más avanzado. But of course, it's wonderful to think of Krishna's pastimes. Pero por supuesto es hermoso pensar, maravilloso pensar en los pasatiempos de Krishna. But Prabhupada said it shouldn't be artificial. Pero Prabhupada dijo, esto no So, debiese you know, ser you're- artificial. You're chanting and you're going, okay, that pastime, I got it. You know, Hare Krishna. Oh, I lost that pastime. Not like that. Entonces ese That's pasatiempo, artificial. ay no, se me fue este otro pasatiempo. No, así es artificial. Should be natural. This one devotee, Un devoto he put a picture of Krishna in front of him and attached it to a harmonica holder so he could see it. puso una foto de Krishna y la amarró al armonio de manera que lo pudiese ver. No, al de la armónica. Harmonica? La amarró a la armónica Hold it. para que lo pudiese ver. So now everywhere he went, he could remember Krishna. Entonces ahora, a donde quiera que fuese, quería ver a Krishna. Good idea. Buena idea. So Prabhupada didn't like that. He said, it's not like that. Y Prabhupada dijo, no, no es así. Ay, gracias. It's meant to be natural. Se Thinking of supone, Krishna is natural. se As you supone, evolve, you naturally will think of Krishna more. se supone que tiene que ser natural y mientras más usted evoluciona, más usted va a pensar en Krishna. No harm looking at a picture, obviously. No hay nada malo en mirar a en ver una foto, por Should be, supuesto. should be natural, Pero debiese ser natural, more natural. Read the leelas, más natural. El Leer los Bhagavatam, more natural. pasatiempos. El Bhagavatam es más natural. The advanced devotee, El devoto avanzado, when they chant, cuando canta, they see the leelas. él ve los lilas. But it gets better Se pone mejor when you advance further. cuando usted avanza más. When you're chanting, Cuando canta, you not only see the leela, usted no solamente ve los but lilas, you're in the leela. sino que usted está en You're el in the lila. movie. Usted está You're en una not watching película. it. So Vishwanath Chakrabarti Thakur, he said,
sometimes Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur dijo, algunas veces you see a devotee, usted ve un devoto, pure devotee, they're crying when they're chanting. un devoto puro que llora cuando canta. Muchas gracias. You know why they're crying? ¿Usted sabe por qué están llorando? Because they're seeing the lila, and in the lila, Krishna's leaving, and so they're crying. Porque ve el lila y en el lila Krishna se está yendo, entonces por eso llora. And then sometimes they're laughing, Y a veces están riendo, because Krishna's coming back and he's doing something funny. porque Krishna vuelve y está haciendo algo chistoso. So, ladies and gentlemen, Entonces, señoras y señores, you have a lot to look forward to tenemos mucho in que perfecting avanzar, your japa. perfeccionar la yapa Someday, algún día, you'll be in the lilas with Krishna while you chant. y algún día va a estar en los lilas con Krishna mientras canta. And what's the biggest paradox? ¿Y cuál es la gran paradoja? That I'm chanting, De que estoy cantando, instead of being in Krishna's lila, en vez de estar en los lilas, en los I'm pasatiempos de Krishna, I'm thinking about my own lila, y estoy pensando en mi propio lila, en mi my propio work pasatiempo, lila, en mi lila my de school trabajo, lila. mi lila de la Or escuela. this, I'm thinking about all the things I have to do in this world Estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer en este mundo, when I should be in that world. cuando debería estar en ese mundo. Now that's a paradox. Eso es una paradoja. You ever see a devotee chanting? ¿Alguna vez han visto a un devoto And they cantando? look like this. Parece como así. They're thinking. Están pensando. You know that famous. Ese famoso. So they're kind of. They're thinking about their life. Están pensando sobre Generally, su vida, genuinamente. I mean, someone may be thinking about Leela, but generally, we're thinking about our life, not Krishna's life. Entonces, generalmente, puede ser que alguien esté pensando en los lilas, pero generalmente estamos pensando como en nuestra vida. So when you're thinking about your life when you chant, just remember. Entonces, cuando se les dé por pensar en su vida mientras cantan, no acuérdense. Yes. Sí. Haribol. Muchas gracias. Usted dijo que conocimiento filosófico nos ayuda a entender el sentimiento. You said that the philosophical knowledge helps us to Yeah. understand the feeling. De repente una persona ha cantado japa por 2-3 años If a person has chanted his or her 2 japa or for 3 2 or years. 3 years y de repente dejó de cantar, and suddenly stopped chanting, Yes. significa que le faltó conocimiento filosófico. does it mean that he or she lacked of philosophical Not knowledge? necessarily. No necesariamente. It may. There are different reasons. Hay diferentes razones. Sometimes A veces we find that a devotee, vemos que un devoto they still have some material desires to fulfill. aún tiene algunos deseos materiales para satisfacer. And maybe the lack of philosophy is they don't know how to fulfill it in Krishna consciousness, so they go outside to fulfill it. Entonces la falta de conocimiento es que todavía no saben cómo complacer esos deseos en la conciencia de Krishna y tienen que ir afuera Yeah. para complacerlos. I don't normally think it's a lack of understanding the philosophy on an intellectual level. Yo normalmente no pienso que sea una falta de conocimiento filosófico a un nivel intelectual. Often it's a lack of faith. Frecuentemente es una falta de fe. Like you can read, this world is miserable. Como usted puede leer, este mundo es miserable. But it's harder to realize that Pero es difícil de darse cuenta de eso. if you're playing on stage to 10,000 people, Si some usted- beautiful song with an orchestra. It's harder to realize that at that point. Pero es más difícil darse cuenta Right. si usted está tocando con una hermosa orquesta ante 40, 30,000 personas. Yeah, but you understand it though. Even while you're enjoying doing that, you understand. Usted, I'm going to get old and die. This won't go on forever. incluso si en esas condiciones usted lo entiende, yo me voy a volver viejo y me voy a morir. So in my experience, Entonces, en mi experiencia, it's more rare that someone gives up the philosophy. It's the ability to follow it or the lack of faith in it that becomes the problem. es muy raro que la gente abandone la filosofía, es la falta de capacidad para seguirla. I know I shouldn't do this, but I don't know how not to do it. That Yo, kind of thing. yo sé que no debiese estar haciendo esto, pero yo no sé cómo no hacerlo. And then, sometimes, Entonces, algunas veces, if one feels like this, si uno se siente así, they don't want to chant.
Ellos no quieren cantar, because they know if they chant, they can't go out into Maya. porque ellos saben que si cantan no pueden regresar a Maya. Like they'll lose the desire to go out in Maya, and they want to go out in Maya to fulfill the desire, so they don't want to chant because that would like ruin everything. Entonces ellos si cantan perderían el deseo de estar en Maya y todavía tienen deseos que satisfacer, entonces cantar les arruinaría todo, Like we were talking last night. como estábamos hablando anoche. You know, if you're doing something wrong, Si usted está haciendo algo malo, you want to think in the moment, this is wrong, because then you can't enjoy it. usted no va a pensar en ese momento, "Oh, esto está mal", porque si no, no lo puede disfrutar. I'd rather forget all my shlokas, then I can enjoy it, Yo mejor me olvido de todos mis shlokas, mis versos, y así lo puedo disfrutar. right? ¿Cierto? Put your shlokas in a little box tonight because you're going out to party, and you don't want to remember those shlokas because it's going to ruin the party if you remember them. Entonces usted agarra todos sus shlokas, sus versos, y los pone en una cajita y los guarda, porque usted esta noche se va a ir de fiesta, y si se acuerda de ellos se le va a arruinar la fiesta. Also, if in the progress of your spiritual life you lose the desire to become Krishna conscious, why would you want to chant? So it's like, you don't have the desire to be Krishna conscious, and chanting is going to make you Krishna conscious, so why would you want to chant? Because you don't want to be Krishna conscious. Entonces, si usted en algún punto pierde su deseo de tener conciencia de Krishna, ¿por qué querría cantar? Si eso le renueva el deseo. Entonces, si usted ya no tiene más deseo de ser consciente de Krishna, no tiene sentido cantar. Then there's just the mode of ignorance. Entonces ahí solamente habría modalidad Just de la ignorancia. handicap somebody so they want to do it and they can't. They don't have the strength. Entonces, si eso debilita, incapacita a alguien, entonces ¿para qué cantar si no tiene ya la fuerza? And then there's Vaishnava aparad, which just uproots their bhakti because of their offenses. Entonces está el Vaishnava Parat, que destruye todo nuestro bhakti por las ofensas. Stage 1, make the offense. En etapa 1, haga la ofensa. Stage 2, I don't like devotees, so therefore I don't want to associate. Etapa 2, a mí no me gustan los devotos, por lo tanto no me quiero asociar con ellos. Stage 3, bye bye. Etapa 3, chao. Bye Krishna, hello Maya. Chao That's Krishna, stage 3. hola Maya. So, and that will happen kind of in a helpless way for that person. They'll just gradually just slide down. Y eso va a pasar inevitablemente para la persona y gradualmente se va a degradar. But the good thing is there's lions at the bottom when they get off the slide, and the lions are going to bite them, and eventually they'll realize that I just did something stupid, and they'll start chanting again. Entonces la buena noticia es que cuando se deslice hay leones al final y lo van a tratar de comer, entonces ahí se va a desesperar y va a tratar de subir otra vez. Krishna knows how to get us back to Godhead. He puts lions down there to bite us. Krishna sabe cómo volvernos a hacernos volver a conciencia de Krishna. Él pone allá abajo leones que nos quieren comer para hacernos subir, They come in the form of politicians, que vienen en forma de políticos, bosses, jefes, family members. miembros de la familia, They're everywhere. por todos lados. And that's good. Y eso está bien. If we ever say material life is difficult, Si nosotros alguna vez decimos, la vida material es and I difícil, say, you're the smartest person I've ever met. ahí yo le diría, usted es la persona más inteligente que yo Because haya most people conocido. don't say that. Porque la mayoría de gente no Even dice though eso. Krishna is, everybody's getting bit by the same lions, but some people say, ow, that hurts, I don't want more lions. And some people just, oh, it's just life, got to deal with it. Entonces hay gente, todos estamos siendo mordidos por los mismos leones, pero hay personas que dicen, ay, estos leones me están mordiendo, y otros dicen, ya, bueno, así es la vida. One of the funniest things I ever heard. Una de las cosas más chistosas que yo haya And escuchado. I don't think Prabhupada meant it to be funny or not that funny. Yo no sé si Prabhupada tenía la intención de hacerlo parecer chistoso o no. It's so funny in light of the world today. Es muy chistoso en el mundo de hoy. You know, everywhere you look now, there's ads how you can start your internet business, or how you can start your speaking business, or, you know, start this and get ahead, or start your teaching business, or get your class online. And I do that, and I'll tell you, it's a lot of work, believe me. They'll say, put it up in, 3 hours, here's the template. Like, yeah, it took me 3 hours just to download the template. What are you talking about? Entonces, ahora están lleno de avisos publicitarios por todos lados, haga su propia página web, haga su aplicación, haga sus videos, pero yo estuve tratando de hacer eso y
Hágalo en 3 horas. A mí me tomó 3 horas solamente bajar la aplicación. So they have this, one of the most inspirational, motivational self-development speakers, his name is Tony Robbins. Entonces hay un señor que se llama Tony Robbins, que es un conferencista motivador. And he helps people get what they want. Y él ayuda a la gente a And obtener he's lo que like ellos quieren. he's a genius. In como un this. genio. It's like amazing. Es increíble. And he has a word. Y tiene una palabra. Says, if you want to achieve success, you have to take massive action. Y dice, si usted quiere lograr el éxito, usted tiene que tomar Massive acción means de huge. manera masiva, grandísima. Well, what does massive action mean? It means working like an ass, basically. Entonces, ¿qué es acción gigantesca? Es trabajar como un burro. If you want, this is how he says it. It is simple. If you want to be successful, you have to take massive action. You have to make a decision. Entonces él dice, si usted quiere tener éxito fantástico, usted tiene que tomar una acción gigante. Nothing can stop you. You have to be resourceful. Usted nada lo puede parar, usted tiene que ser recursivo. It's not about resources. It's about being resourceful. No es nada que tiene que ver con los recursos, es sobre ser recursivo. And everyone's in the audience and it's like, wow. Y todo el mundo en la audiencia es como, It wow, resonates, yeah. ay, ya me resuena. So they go out to take massive action. Entonces salen a tomar acciones Which basically gigantescas. means they're like working their job and then they're developing whatever else they want to do. So they're working like 15 hours a day. Que básicamente es como que continúen en sus trabajos y hagan algún emprendimiento, o sea, lo que quiere decir es que trabajen como 20 horas al día. To get that business going so Para- they can have freedom financially and Para que funcione ese negocio, para que puedan tener independencia financiera, to, fulfill their calling and their heart's desire. para que llenen sus corazones, los deseos de su Then you corazón. tune the next YouTube channel. You got to be determined. You got to be focused. You got to visualize. Y usted cambia al siguiente canal de YouTube y dice, usted tiene que ser determinado, usted tiene que ser enfocado, usted tiene que See what it visualizar. is, what you want. Esto es lo que usted quiere. Go for it. Don't Ven, give up, no búscalo. matter how hard, No no lo matter how abandones, difficult. no importa lo que pase, ven. Again, they're telling you, Y nuevamente le están diciendo, you got to work like an ass. tiene que trabajar You want como to un get what you burro want. para tener lo que usted quiere. So in a lecture, I studied all these guys. I know everything inside and out. Entonces yo estudié a todos esa gente, yo me lo If sé. you want to de be al revés. successful in this world, Si usted quiere ser exitoso en este mundo, you got to take massive action tiene que right tomar acciones now. gigantescas ahora mismo. So all, your fears Entonces todos sus miedos, and all your lethargy, you're like, you leave that workshop, you're like fired up, but you're like totally stressed out because you have to face all your fears now. entonces todos sus miedos, todo eso, usted está súper motivado, pero usted está muerto de miedo porque ahora tiene que enfrentar todos sus propios miedos. And I'm from Southern California. Y yo soy de California del Sur. Just, whatever. No importa lo que sea. If you get it, you get it. If you don't, you don't. Si lo What's tienes, the lo problem? tienes, si no, Just go pues no. surfing, Ay, vamos a surfear. right? That's a good philosophy also, isn't it? Esa también es una So, buena filosofía, ¿cierto? I didn't get all these big goals, but I didn't work like an ass either. Yo no tuve todos estos grandes objetivos, pero tampoco trabajé como un So burro. I'll drive a 1997 Toyota instead of a 2019 Toyota. It's okay, it still runs. Entonces estoy conduciendo un Toyota del 79, del 1997 en vez de un Toyota del 2019, pero bien. So Prabhupada said, Entonces, Prabhupada, when you go to the spiritual world, cuando usted vaya al mundo espiritual, there is no work. no hay trabajo. Tony Robbins is not allowed to give seminars in the spiritual world. Tony Robinson Not no allowed. no se le And- permite dar seminarios en el mundo espiritual. And there's no need for them. Y no lo necesitaremos. And then Prabhupada said what Achyutananda calls the zinger. I don't know how you translate zinger. You just how the word sounds, zinger. It's like Prabhupada says something, and that's a zinger. It's like, wow. Zinger. Z, yeah. It's like someone says something, and you say, wow. Es una palabra que no sabe cómo traducir porque es como cuando alguien habla que en verdad como que ilumina, como que wow. You know those little statements that Prabhupada makes, and you read them, and you go, oh my God, look at what Prabhupada said. And it's like, Como esas pequeñas frases así sueltas que decía Srila Prabhupada, que usted es como, "Oh, Dios mío, mire lo que dijo Srila Prabhupada". nobody could ever say it, and nobody would ever say it like that. Nadie nunca pudo haberlo dicho mejor y nunca nadie lo dirá mejor que él.
Chidananda Prabhu calls those Prabhupada zingers. A Chidananda Like, Prabhu this, like one line, just like. le llama a eso como los remecedores de So- Srila Prabhupada, que en So una pura Prab- línea. Prabhupada saying, in the spiritual world, you don't have to work. Prabhupada dice, en el mundo espiritual usted no tiene que trabajar. And he said, and in the material world, your work is your punishment. Y en el mundo material, su trabajo es su castigo. You gotta take massive action so you can punish yourself 15 hours a day. Usted tiene que tomar una acción gigantesca de manera que usted se pueda castigar a usted mismo 15 horas por día. That's what he's 50 horas saying. diarias. But nobody hears that. Todo el mundo lo sabe, pero nadie escucha eso. It's funny, isn't it? Es chistoso, ¿cierto? That's the funniest thing I ever heard, because I hear all these guys. Es la cosa más chistosa que yo haya escuchado, And porque yo if he you escuchado todos listen to estos tiempos. them and you go ahead and do what you want to do, you're going to be working like an ass till you die. Entonces, si ustedes lo siguen y hacen lo que tienen que hacer, usted va a estar trabajando como un burro. And I'll tell you something, Les digo algo más. it's not about being successful. No es sobre ser exitoso, Because my life was a lot more simple when I wasn't successful. porque mi vida era mucho más fácil cuando no era exitoso. It gets more complicated the more successful you become. Se vuelve más complicada entre más exitoso usted se vuelve. So when you finally become successful, then the punishment increases. Entonces, cuando usted finalmente se vuelve exitoso, entonces el castigo se incrementa. You'll get busier and more people will want your services, and Entonces usted se vuelve más ocupado y más gente quiere sus servicios. you get to work harder and harder. Y usted tiene que trabajar más duro y más duro. And no time for japa. Y no tendrá tiempo para la yapa. I'm so successful, I have no time for japa. Soy tan exitoso que no tengo tiempo para la yapa. Oh, we were singing the blues yesterday. Estábamos cantando blues I have no ayer. taste for japa. No tengo So ningún that could be sabor por la another yapa. line. I've got no time for japa. Do do No tengo do. ni tiempo para la yapa. I'm so busy Estoy tan ocupado punishing myself castigándome a mí mismo day and night. día y noche. That's what happens, right? Eso es lo que pasa, ¿cierto? So, if we're fortunate, Entonces, si somos afortunados, we realize the tigers are biting and we say, oh, Krishna, I'm sorry, and we come back. And if we're not fortunate, it's going to take another life or who knows how many lives. nos damos cuenta que los tigres nos están mordiendo y decimos, ay Krishna, por favor, perdóname, déjame volver. Pero si somos desafortunados, no nos vamos a dar cuenta y seguimos quién sabe por cuántas vidas más. We can continue, Entonces podemos but I continuar, have to end before we continue. So pero tengo you que can- terminar antes we're de going que to continúe. end officially, and then you can continue asking the question Vamos a terminar oficialmente while they're serving prasadam and while we're taking prasadam. y después continuamos con preguntas si quieren, Because mientras we have tomamos to el do, prasadam. we're going to do part two. Y We're going después to vamos a start hacer part two at 10. But la I'm going to parte dos. officially stop. Voy a parar So that means oficialmente. anyone can officially leave without a feeling officially weird that you're leaving. Y voy a parar oficialmente de manera que ustedes oficialmente ya se puedan ir y no se sientan oficialmente extraños por irse. And anyone can unofficially stay, Y cualquiera que quiera pueda And we can talk extraoficialmente quedarse, or you can unofficially stay and take prasadam, and we're still going to talk. So we'll continue. y puede extraoficialmente quedarse wanna- acá, tomar prasadam y nosotros vamos a continuar haciendo preguntas. Is that okay? ¿Está bien? So